Acabamos de cantar, Cristo, la tumba venció. Y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Y la iglesia dice, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. Yo creo que es la esperanza de todo ser humano resucitar. ¿Usted se quiere quedar en la tumba? La idea que la muerte es el fin de todas las cosas como que no nos cae muy bien, ¿verdad que no? Y en nuestra cultura religiosa cristiana tenemos claro que la muerte no es el final de nuestra existencia. Y si vamos a resucitar, la pregunta clave es, ¿a dónde vamos cuando resucitemos? ¿Qué nos espera si resucitamos? Y quizás algunos se están preguntando hoy, ¿y será verdad eso de una resurrección? ¿Será verdad que Cristo Jesús resucitó? ¿Cómo podemos estar seguros? Y mire, mi querido oyente, yo creo que la prueba más contundente de la veracidad de la resurrección de Cristo está en la historia. Desde un domingo, así como hoy, hace casi 2000 años atrás, hasta el día de hoy. Y la pregunta sobre la veracidad de esa resurrección ha estado desde el mismo principio también. Y el apóstol Pablo tuvo que responder a esa pregunta cuando en una de las iglesias que él había fundado en una ciudad que se llama Corinto, algunos decían que no había resurrección. Y Pablo dijo, si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó tampoco. Y todo lo que hemos creído es vano. Si no hay resurrección y Cristo no resucitó, nuestra predicación no sirve. Esto que yo estoy haciendo aquí no tiene ningún valor, porque es una mentira. Estamos aquí hoy quizás por tradición, por obligación, por los pastelitos que nos vamos a comer después del servicio. Porque yo soy el pastor, tengo que estar aquí. ¿Será por eso que estamos aquí? Y yo te preguntaría, ¿por qué estás aquí hoy domingo? Aleluya, aleluya. Si no hay resurrección, dijo Pablo, y Cristo no resucitó, nuestra fe es ilusoria, es vana. Pudiéramos decir que es una pérdida de tiempo. Hay muchos otros sitios que pudiéramos estar un domingo a esta hora. Si no hay resurrección y Cristo no resucitó, Pablo dice, los cristianos seríamos la gente más desdichada. Yo diría ingenua de toda la historia. Pero miren, mi querido oyente, es esa misma historia la cual da testimonio de la veracidad y la resurrección de Cristo Jesús. ¿Y cómo es eso? Porque los discípulos de Jesús y sus primeros seguidores estuvieron dispuestos a seguir proclamando esta creencia aún al costo de sus propias vidas. Y alguien pudiera argumentar que lo hicieron porque habían sido engañados, porque Jesús le lavó el cerebro. Pero la gente después de ellos siguió creyendo y aceptando la veracidad del mensaje de la resurrección por décadas más. Y cuando el Imperio Romano trató de extinguir la llama del cristianismo en los primeros 2 siglos de esta era, matando a los que profesaban esta resurrección, no lo lograron. Y al contrario, el cristianismo creció increíblemente y siguió profesando que Cristo había resucitado. Y cuando el emperador Constantino, ahí por el año 320 de esta era, decidió, si no puedo vencerlos, los voy a absorber. You can't beat them, join them. Y Constantino decidió hacer de la religión cristiana la religión del Estado. Y un paréntesis aquí, nosotros no queremos que la religión cristiana sea la religión del Estado. ¿Sabían ustedes eso? Nuestra fe es la fe del ser humano, de la iglesia, del creyente.
no de una institución. ¿Y por qué lo hizo Constantino? Para tratar de controlarla, para establecer las guías y las pautas de quién iba a dirigir. Y quiso hacer de la religión cristiana la religión del Estado, pero solo logró que se le saliera de las manos y se expandiera aún más rápidamente. Y no tenemos tiempo para ir por toda la historia, pero por cientos y cientos de años la iglesia ha permanecido y ha permanecido proclamando como verdad que Jesús resucitó de los muertos. Y esto es lo que estamos haciendo hoy nosotros como iglesia. Estamos proclamando que Jesús resucitó de los muertos un domingo como hoy, casi 2000 años atrás. Y quizás para nosotros es fácil proclamarlo. Nos encanta ver nuestros niños aquí cantando Goodbye Yesterday. And I'm dancing on that grave. Did you see our kids? Es fácil para nosotros. Pero el domingo pasado, el domingo de Ramos, como celebramos en nuestra iglesia, más de 30 cristianos en Nigeria fueron asesinados. Asesinados por militantes de otra religión, del Islam, los cuales gritaban Allahu Akbar, Dios es grande, mientras disparaban inmisericordia sobre aquellos cristianos. ¿Y estos cristianos en Nigeria van a la iglesia por tradición solamente? Hoy en Nigeria se han reunido miles y miles y millones de cristianos, quizás pensando que hoy puede ser su último día aquí en la tierra. ¿Lo hacen porque no tienen a ningún otro sitio a donde ir? ¿Lo hacen porque no tienen nada más que hacer? ¿Están dispuestos a dar su vida por una creencia que es una mentira? Yo creo que no. Lo hacen porque están convencidos de que Cristo Jesús resucitó y por tanto tienen, y nosotros también tenemos la esperanza de que resucitaremos de igual manera un día. Y ese es y ha sido el mensaje y la esperanza de la iglesia por toda su existencia. ¿Tú lo crees? Y yo quizás les hago la pregunta, que ojalá sea retórica nada más, pero si nosotros estuviésemos en riesgo de que alguien entre por esa puerta y dispare sobre nosotros, ¿lo seguiríamos creyendo? Creemos en la resurrección de Cristo Jesús. Y por tanto lo cantamos, lo hemos cantado, lo celebramos, lo proclamamos. Cristo la tumba venció y con gran poder que resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Y la iglesia dice, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. Entonces, ya que lo creemos, ¿qué es la resurrección? ¿Qué significa para nosotros? Pues yo quiero brevemente ir con ustedes en un pasaje de la Biblia en 1 Corintios, el capítulo 15, de los versos 50 en adelante. Y la palabra de Dios dice así, está escribiendo Pablo a esta iglesia donde habían personas que decían que no hay resurrección. Y Pablo le dice lo siguiente, les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal, este cuerpo, no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal
de la inmortalidad. Y cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero diga gracias a Dios conmigo. But thanks be to God, gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Esta es la palabra de Dios. Y repetimos el versículo 57. Pero gracias sean dadas, léalo conmigo, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi querido oyente, los que nos están viendo por cámara, ustedes que están abajo también, Dios nos ha dado la victoria sobre la muerte y el pecado a través de la obra redentora de Cristo en la cruz y su resurrección. La muerte no es el final. La muerte ha sido derrotada por Cristo en la cruz. Y nosotros tenemos esa misma esperanza que ha tenido la iglesia en su historia y los millones y millones de cristianos que han creído antes de nosotros. Resucitaremos de igual manera que Cristo resucitó. La muerte no es el final de nuestra existencia. Entonces, ¿cuáles son algunas de las características de esta resurrección, según lo que Pablo nos dice aquí? Y quiero compartir con ustedes rápidamente. Lo primero es que la resurrección es una transformación total de lo corruptible a lo incorruptible. Y yo sé que eso es lenguaje bíblico, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está diciendo? Que esto, lo terrenal, se corrompe, ¿sí o no? Y los que estamos un poquito más avanzados de edad sabemos que nos estamos corrompiendo un poquito más rápido cada vez. Esto se daña. Y Pablo nos dice esto así en su condición de corrupción no puede entrar en el reino de los cielos. No puede pasar a la eternidad de esa manera. Es una transformación de lo corruptible, de lo terrenal, a lo que es incorruptible y yo diría celestial. Nuestro cuerpo, este cuerpo que tenemos, necesita un cambio. Y no es solo un cambio, es una transformación total. Y eso va a suceder el día que resucitemos. Usted va a recibir un cuerpo nuevo, esbelto, elegante. No le van a doler las rodillas, ni la ciática. Usted alaba al Señor por eso, miren, porque that's wonderful news. Pero también la resurrección es una transformación que sucede en un instante. En un instante. Ese instante, esa palabra que Pablo usa ahí en el idioma original, es una palabra que significa que es un periodo de tiempo que no puede ser dividido. Que ya el ser humano no lo puede dividir. Es tan corto que no hay manera de dividirlo en pedacitos. Pablo dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Pablo dice que va a suceder cuando suene la trompeta. Y sea simbólico eso o sea de verdad, literalmente. La Biblia enseña que un día va a sonar una trompeta. Porque en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también el concepto, y aún hasta el día de hoy, el concepto de usar una trompeta para anunciar algo importante es bien ubicuo, lo vemos en todos los sitios. Y Pablo dice, un día va a sonar una trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, si estamos vivos,
seremos transformados también en un instante. Y por eso Pablo dice, no todos moriremos. Es posible que si eso sucede ahora, uy, si suena una trompeta ahora, en un instante nos fuimos. Y nosotros que estamos vivos vamos a ser transformados. Pero Pablo enseña que los que han muerto en Cristo Jesús nos van a salir adelante. Ellos van a resucitar primero. Ambos, vivos y muertos, seremos transformados. Pero ¿qué más es la resurrección? Miren, la resurrección cumple la profecía de Dios. Y esto no es simplemente un punto. Yo quiero que usted entienda que Dios desde el principio ha estado diciendo, esto es lo que va a suceder. Dios te ha dado su plan por escrito de lo que Él va a hacer ahora, lo que hizo en el pasado y lo que va a hacer en el futuro. Y te está diciendo Pablo en este pasaje que esto que sucedió ese día con Jesús cumplió la profecía. Y cuando él dice, la muerte ha sido devorada por la victoria, Pablo está citando las palabras de un profeta que se llamó Oseas, que pronunció esas palabras 750 años antes de que Jesús la cumpliera. ¿Tú quieres más tiempo? ¿Tú quieres más aviso? Tú eres de esos que dicen, sí, yo voy a aceptar a este mensaje de salvación, pero me queda un tiempo, yo voy a hacer 2 o 3 cositas primero todavía. Mira, Dios te lo está anunciando desde cientos y cientos y cientos de años ya. Que un día va a sonar una trompeta y nuestro Rey Jesús regresará. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros que hemos creído que estamos vivos, seremos transformados en un instante. Pero aquellos que no han creído, no van a resucitar todavía. Van a resucitar luego, porque todos vamos a resucitar. Pero los que resuciten en esa segunda resurrección, no van a resucitar para vida eterna. Van a resucitar para ser juzgados, para dar respuesta al por qué no quisieron aceptar este mensaje de victoria sobre la muerte. Y tendrán que sufrir el castigo de no haberlo aceptado. Así que cuando hablamos de la resurrección, estamos diciendo que Dios lo viene anunciando hace tiempo atrás. Y yo estoy seguro que para muchos de nosotros quizás no hay temor más grande que la muerte. La muerte nos da miedo. Y no por lo de Hollywood, sino porque no sabemos lo que sucede. Porque nadie ha muerto y ha vuelto para atrás a decirnos cómo es, excepto Jesús, y tenemos sus palabras. Pero ninguno de nosotros puede decir, yo morí y volví. Y esas historias que usted oye por ahí de gente que supuestamente murió y vivió otra vez, es posible que sí, pero ninguno de ellos llega a la eternidad. Ven una luz, ven algo y después despiertan, ¿verdad? No me pueden decir la historia entera. Yo quisiera que alguien me dijera, mira, Sael es así, ¿quieres probarlo? Tú vas y después tú vuelves y nos dice cómo es. No tenemos esa opción. Pero todos estamos esperando ese momento, ¿verdad que sí? Querramos o no, somos mortales y todos vamos a tener que pasar por ese momento. Y lo único que nosotros sabemos ahora mismo de la muerte es que es una horrible separación. Que aquellas personas que yo amé, ahora no los veo. Que lo amo, pero en mi mente, en la nostalgia. Que hay una separación, que hay una ausencia que causa esa muerte. Pero Cristo resucitó. Y al resucitar, dice este pasaje, venció el poder de la muerte una vez por todas. Y cuando hablamos de muerte en la Biblia, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de 2 cosas. Primero, la muerte física. La muerte que tenemos toditos que pasar por ella a menos que Cristo venga hoy. Y yo por lo menos me vaya todavía vivo. Así que es la muerte física.
Ese momento cuando el ser humano deja de respirar, deja de tener un cerebro que funciona. Algunos ya su cerebro no le funciona, pero eso es otra cosa. Su corazón deja de latir. Su existencia termina. Eso es una muerte. Pero hay otra muerte en la Biblia. Y es la muerte espiritual. Y es aquella que nosotros describimos como la separación eterna de la presencia benevolente de Dios. Y eso suena como un paquetón de palabras, ¿verdad? Pero la muerte espiritual es la separación eterna de Dios, o por lo menos de su misericordia. Porque como Dios es omnipresente, ¿ustedes lo creen eso? Eso quiere decir que está en todos sitios. Pues no hay sitio que yo me pueda ir donde Él no está. Pero va a llegar un momento que yo no voy a gozar de la bendición de Dios, porque estoy muerto espiritualmente hablando. Y Pablo nos dice que ambas muertes, la física y la espiritual, son productos del pecado y que el pecado tiene su poder, su autoridad en la ley. Y usted me dice, pastor, ¿cómo es eso? Pues imagínense que usted va por la 95 y su pie por alguna razón se le pone pesado. ¿Alguno de ustedes se le pone pesado el pie en la 95? No se confiesen porque aquí hay policías. Se nos pone pesado el pie y vamos a una velocidad con un numerito más alto del que se permite. A ninguno de ustedes le pasa eso, ¿verdad que no? No, aquí somos una gente. Ustedes toditos van por la 95 a la velocidad indicada o menos. Pero quizás ese día, por alguna razón, tú vas un poquito más rápido de la velocidad máxima. Y un policía estatal escondido detrás de algo por ahí sale y te cae atrás. Jay, have mercy on us. Aquí tenemos 2 policías estatales en esta iglesia, así que... Y te cae atrás, te persigue y prende sus luces. ¿Y qué hacemos nosotros cuando un policía nos prende las luces atrás? No aceleren y se manden, ¿verdad que no? Usted se echa a un lado y espera lo que va a suceder. El policía le pide su licencia, su registración y prueba de que tiene seguro. Eso es lo único que pueden preguntarle, ¿verdad? Pedirle. ¿Y usted qué hace? Se los da. El policía se va a ir a su carro y va a ir a chequear en una computadora a ver si usted tiene otras situaciones pendientes. Al ratito viene ese policía para atrás con algo en sus manos y te da tu ticket, ¿verdad? Así le llamamos, tu multa. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, el policía te dice, paga esto lo más pronto posible. Si crees que eres inocente, aquí está tu fecha para que vayas a la corte a pelear. ¿Qué ha sucedido? Pues usted ha violado la ley. Usted ha pecado. La ley ha sido aplicada a usted por un policía, quien tiene el poder y la autoridad para aplicar esa ley. Así que si seguimos nuestro verso, el pecado es la violación. El aguijón de la ley es ese policía. Y la ley está escrita en códigos que ese policía puede aplicar a ti. Y la multa que usted recibió es equivalente a la muerte, la cual nosotros hemos hablado. Y en el caso de nuestro pasaje, esta muerte, ambas la física y la espiritual, son la condena por haber violado la ley de Dios, por haber pecado. ¿Y sabes algo, mi querido amigo? No hay manera de evitar este castigo. No hay corte a la cual tú puedas ir a discutir. Mi yerno es un policía estatal. Y yo me he preguntado, ¿qué hago si él me detiene?
O Jay. ¿Qué hago si Jay, que es mi sobrina, qué hago si me detienen? ¿Le pido un chancecito? Le diría yo a Emmanuel, mira, acuérdate que yo soy el abuelo de tus hijos. Pero en la eternidad no hay yernos, ni compadres, ni sobrinas que me den un brequecito, ni nadie que pueda resolver la culpa y la condena del pecado. Una vez pasemos de este mundo al otro, no hay manera de resolver esto. Y por eso nosotros hoy citamos a Pablo escribiendo en el libro de Romanos. Y él dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La oportunidad es hoy. La oportunidad es ahora. En la eternidad no hay más oportunidades. Y por eso nosotros proclamamos otra vez lo que leímos en el versículo 54. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal esto de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte, ambas muertes han sido devoradas por la victoria. Y Pablo, como les dije, cita entonces retóricamente, porque nosotros sabemos la respuesta a esta pregunta. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Miren, mis queridos, la resurrección es la victoria sobre la muerte espiritual. Cristo pagó el precio, la condena, la multa de tú haber violado sus leyes. La pagó Cristo en la cruz. Pero tú tienes que aceptar ese mensaje como la respuesta a tu problema del pecado. Porque este pecado que se ha enseñoreado del ser humano y la muerte que es como su aguijón y una muerte que se apoya en la ley porque la ley solamente sirve para condenarnos. Estos han sido derrotados por lo que hizo Cristo en la cruz. Nosotros profesamos una victoria de Cristo en la cruz. ¿Y dónde se celebró esa batalla? Pues Pablo dice, sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. Noten, vida, diga vida conmigo. Porque estamos condenados a muerte. Y Dios nos da vida a través de Cristo Jesús al perdonarnos todos, diga todos, los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Y desarmó a los poderes y las potestades. Y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. La cruz fue una victoria, no una derrota. ¿Y cuándo fue la última batalla de esa guerra? ¿Cuándo fue? Pues miren, nosotros decimos que fue en la resurrección y nosotros decimos que por eso somos una iglesia que proclama hoy que victoria. Tú y yo tenemos una esperanza si hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, de que un día esto terrenal, esto corruptible, esto mortal, se va a convertir en algo eterno, algo incorruptible y algo que no es mortal. Esa esperanza la tenemos tú y yo. Diga victoria conmigo. Victoria. Pero estemos claros a quién le debemos esa victoria. Y citamos a Pablo otra vez el versículo 27, pero gracias a quién. ¿A quién? Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor. ¿Quién? ¿Quién es que nos da la victoria? Dios. ¿A través de quién? A través de lo que hizo Cristo en la cruz. Así que la victoria de la resurrección es una obra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno que es de Dios, ¿verdad que sí? Porque si fuera de nosotros,
Si fuera yo que decidiera si tú vas o no, ¿qué harían ustedes si fuera yo que decido? Se hacen mi mejor amigo, ¿verdad? ¿Y cuál es la tendencia humana cuando yo tengo algo que tú necesitas? No tienen que responder, ¿verdad que no? Entonces yo digo, ¿saben qué? Todo el mundo quiere esto. Pues como somos capitalistas, donde hay demanda, pues yo tengo el supply, yo tengo la... Pues ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a cobrar y voy a cobrar alto. Y si tú eres medio malito, te voy a cobrar aún más. Y es ridículo aún pensar en eso, ¿verdad? Pero qué bueno que la victoria de la resurrección es una obra ¿de quién? De Dios a través de lo que hizo Jesucristo en la tierra y en la cruz. Entonces yo te pregunto, ¿tú aceptas esa oferta de victoria, de salvación? ¿Tú lo crees? ¿Lo confiesas en el día de hoy? ¿O estás pensando, calculando, postergando la decisión para otro día? Piensa bien, porque todos, diga todos, o vamos a morir o vamos a ser transformados en un instante, algunos para vida eterna con Dios, otros para vida eterna sin Dios. Miren, los soldados y los marinos y pilotos japoneses acostumbraban gritar Banzai, 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 que quiere decir 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años. Cuando ellos salían a una batalla, ellos gritaban eso porque era su grito de victoria. Y este grito también lo gritaban los pilotos kamikaze, que no bombardeaban los barcos americanos, sino que se convertían ellos en bombas y los estrellaban contra los barcos. Ellos gritaban Banzai cuando estaban haciendo eso. ¿De qué les servía el grito de victoria si iban a una muerte segura? Pero la iglesia, diga la iglesia conmigo, la iglesia al contrario, cuando proclama de la resurrección, está gritando su victoria también. Pero esta es una victoria asegurada, es una victoria garantizada, porque alguien la ganó por nosotros. Diga victoria conmigo. Es una obra de Dios a través de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. ¿Sabían ustedes que el día de resurrección, un día como hoy, es el día que más gente va a la iglesia? Y qué bueno, les damos la cordial bienvenida a todos. Vengan todos los domingos. Pero si solamente vienen está bien. Pero vengan a la iglesia a gozarse con nosotros. Y aquí en nuestra iglesia es también lo común que este día es donde más personas han estado en nuestro sitio. Y yo quiero terminar con una última idea para nosotros que estamos aquí, los que nos están viendo por cámara, ustedes que están allá abajo. Y lo vamos a ver en el verso 58, que es el último verso que leímos. Y Pablo dice, por lo tanto, diga por lo tanto conmigo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse ¿qué? Firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo no es en vano. Hay un por tanto en este pasaje, un por lo tanto. Y cuando usted ve esos por tantos en la Biblia, usted siempre tiene que entender que todo lo que se ha dicho antes es para decirte esto que te va a decir Pablo al final. ¿Y qué es lo que Pablo insiste al final? Miren que la resurrección es un llamado a mantenernos ¿qué? Firmes.
a servir al Señor. Es verdad que tenemos la victoria garantizada porque alguien la ganó, ¿verdad que sí? Si alguien me dice a mí que la victoria alguien ya la ganó, yo me pongo de pie y grito. Cristo venció en la cruz ya. Y la cruz es un desfile de triunfo. Es verdad que tenemos esa victoria garantizada, pero eso no es una licencia para vivir como nos da la gana. No es una licencia para hacer y deshacer y decir yo me arreglo antes de que termine mi vida. Hay personas por ahí que dicen, pastor, sí, yo voy a aceptar a Jesús un día. Yo voy a declarar que Él es mi Señor y Salvador, pero es que yo tengo algunas cositas que yo tengo que hacer. Yo soy muy joven para... Y yo pudiera meterte miedo, como decimos los dominicanos, me decir, si tú no sabes, si hoy, cuando tú salgas por ahí, puede que sea tu último día. Yo te dejo eso a ti. Si tú quieres jugarte ese juego, no es por ignorancia ya. ¿Verdad que no? Porque todos moriremos o seremos, ¿qué? Transformados. Algunos para una eternidad con Dios y otros para una eternidad sin Dios. Tú escoges, tú decides. Así que los que creemos esto no tenemos licencia para vivir la vida como querramos, ni tú tampoco tienes licencia para decir yo lo hago después. Y miren lo que nos dice el apóstol Juan escribiendo a la iglesia ya al final del primer siglo. Queridos hermanos, ahora somos ¿qué? Hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Él está hablando de esa transformación. Él dice, todavía no hemos sido transformados. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, y nosotros sabemos que esa venida viene con algo antes, ¿verdad que sí? ¿Qué va a sonar antes de que Cristo venga? Y yo no sé cómo va a sonar eso, pero va a sonar. Algo va a suceder y todos vamos a saber, Cristo está aquí. Pero ya cuando tú lo pienses, ya vas a haber sido transformado. Ya es muy tarde. O vas a estar ahí alegre. Así que Juan dice, sabemos sin embargo que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y dice, todo el que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él, Jesús, es puro. Así que quienes tienen esta esperanza viven una vida donde se apartan del pecado. Viven una vida haciendo todo lo posible para agradar a Dios, no para ser salvos, sino porque somos salvos. Así que la resurrección también es algo que nos llama a ser, ¿cómo? Firmes y a servir al Señor. Quien cree y confiesa a Jesús como Señor y Salvador y afirma que Dios lo levantó de los muertos, será salvo y por tanto le sirve. Por tanto, agrada a Dios con su vida. Sigue sus mandamientos. ¿Por qué? Porque tenemos su apellido. Nos llamamos cristianos. Y termino como empezamos. Cristo, la tumba venció. Y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Y la iglesia dice, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. Aleluya. ¿Qué es la resurrección? Es una transformación total de lo corruptible a lo incorruptible. La resurrección es una transformación que sucede en
Un instante. La resurrección cumple lo que Dios dijo. Dios te anuncia su plan desde tiempo atrás. No va a haber nadie que pueda decir yo no lo sabía. La resurrección es la victoria sobre la muerte espiritual, sobre el poder del pecado, sobre el ser humano. Y la victoria de la resurrección es una obra de Dios. ¿A través de quién? A través de Jesús. Y la resurrección es un llamado a mantenernos firmes y sirviendo al Señor. ¿Qué es lo que la iglesia grita hoy? Victoria. Así que, mi querido oyente, no permitas que este día sea solo uno para celebrar una tradición. No sigas viviendo tu vida desapercibida del inminente peligro que hay de pasar de esta vida a la otra sin haber arreglado tus cuentas con Dios. La oportunidad de hacer eso es hoy y ahora. Y yo te digo, acepta la oferta de salvación que Dios te hace. Una oferta que es posible solo por lo que hizo Jesús en la cruz y porque Dios lo levantó de los muertos. Confiesa con tu boca que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Y la Biblia dice, serás salvo. Y cuando suene esa trompeta, ¿tú la esperas? Yo estoy esperando que suene esa trompeta. Nos va a sorprender a todos porque nadie sabe cuándo es. Pero esa sorpresa para algunos va a ser momentánea porque ¿qué viene después? El increíble gozo de saber. Me voy con mi rey. Pero para otros va a ser la horrible noticia de que va a pasar su eternidad separado de Dios. Es que hoy es el día que Dios te ofrece salvación a través de lo que hizo Jesús en la cruz. Y con esa salvación viene esta victoria sobre la muerte espiritual. Yo voy a terminar con una oración. Si tú quieres hacer esta oración conmigo, repítela ahí donde tú estás. Y luego, si tú quieres, ven y habla conmigo o con uno de los pastores de aquí de la iglesia. Nosotros queremos escuchar de tu boca que tú has decidido hoy confesar a Cristo como tu Señor y Salvador. Ora así conmigo. Yo sé que tú vienes un día y yo quiero estar preparado. Pero yo entiendo que soy un pecador, que sobre mí domina la muerte espiritual. Pero yo también hoy sé que tú, Cristo, venciste esta muerte en la cruz. Yo hoy te confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Hoy yo doy testimonio de que tú, Dios, los resucitaste de los muertos y por tanto yo tengo esa misma esperanza. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y Jesús, te espero con ansias para que cuando suene esa trompeta, yo me vaya contigo. Gracias, Jesús. Gracias. Y para ti, hermano, miembro de esta iglesia, si ya tú has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador, recuerda las palabras de Juan. Quien tiene esta esperanza se purifica. No podemos vivir una vida que no da testimonio del apellido que llevamos. O somos cristianos o estamos viviendo una farsa. Pero hoy la iglesia puede cantar.
Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Y la iglesia dice: gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Que el Señor les bendiga y les guarde. Pónganse de pie conmigo.